prender. Sí, buenas noches, hermanos. Hoy vamos a seguir con este tema de la historia de la misión. Yo hablé la semana pasada, eh, la Tourette dividía en 5 periodos. Primer periodo del 33 hasta 500 fue el periodo de crecimiento de la Iglesia y la expansión mundial de la obra misionera. ¿Mm? Y después, a partir del año 500 hasta 1491, casi 1000 años, hemos visto la decadencia, el periodo de la oscuridad en cuanto a la misión transcultural, porque la iglesia, si bien se convirtió en una iglesia imperial, reconocido por el emperador Constantino, pero sin embargo, esta unión entre el cristianismo y la política, el imperio, ha traído bastante problemas. Luchas internas, aparición de sectas, la mundanalización. Entonces, la iglesia establecida, ya organizada como una iglesia dentro del imperio, con privilegios, con honores, ha dejado de enviar misioneros fuera del imperio romano. Pero la mayoría estaban cómodos dentro de la iglesia, pero hemos visto que algunos salieron a hacer la obra misionera. Entonces, Dios siguió haciendo, y hoy, después de la exposición de Margarita, yo voy a seguir con el periodo tercero, cuarto y quinto. Entonces, pero antes queremos saber cómo divide y cómo explica Jonathan Lewis sobre este tema de la historia de la misión transcultural. Y Margarita preparó PowerPoint, también ella estuvo preparando el material para exponer hoy, esta noche. Así que nosotros vamos a escuchar la exposición de Margarita. ¿Mm? A ver, este es el PowerPoint que ella preparó. oh, y, y ella con mucha ansiedad, ya desde la semana pasada estuvo esperando su turno para poder exponer hoy. Así que vamos a dar el tiempo para que ella pueda hacerlo. A ver, Margarita, ¿cómo estás? ¿Está ahí? Sí, sí, pastor, Ah, sí, está estoy bien. aquí. Sí. Eh, bien. Buenos días, compañeros. Buenas Disculpe. noches. No, buenas Buenas, noches. Sí. buenas noches, compañeros, y buenas noches, profesor. Sí. En esta oportunidad me ha tocado el capítulo 5 del libro de Jonathan Lewis, Mm. el movimiento cristiano mundial. En Mateo 24:14 nos habla, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Siguiente PowerPoint, por favor, pastor. Uy, se quedó trabado. A ver. ¿Puedo seguir? A ver, se quedó trabado. Vamos a comenzar nuevamente. Sí, sí, aquí. Sí, Ok. sí. El primer punto nos habla
Dios se ha relacionado con la humanidad en su incesante interés por redimirla y restaurarla bajo su gobierno. Después que los descendientes de Adán fracasaran reiteradas veces en cuanto al reconocimiento de la soberanía de Dios, Dios mismo decidió crear su propio pueblo, y este pueblo fue Israel. Entonces nosotros, si vamos a leer todo el Antiguo Testamento, nos vamos a centrar o vamos a entrar en el Antiguo Testamento, también nos vamos a dar cuenta que Israel falló en cuanto al cumplimiento de su responsabilidad de servir en el propósito redentor de Dios. Entonces, llegó el tiempo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo reunió 12 hombres comprometidos a seguirle a Él. Entonces, Él los preparó, los instruyó, los enseñó, los entrenó para que ellos puedan dirigir la iglesia. Esto fue el plan de Dios para que Él pueda seguir con su plan de redención. El siguiente punto nos habla la fe cristiana. La fe cristiana continuó creciendo y expandiéndose durante los siguientes siglos, llegando a ser una fuerza mundial significativa. A finales del tercer siglo, se había establecido firmemente a través del Imperio Romano y era reconocida aún más allá de sus fronteras. Gran parte del norte de África fue evangelizada. También Asia Menor, la península ibérica y Gran Bretaña. También nos dice, Cristo mismo predijo que el reino iba a crecer de una manera escondida. En Mateo 13, 31, 33 nos habla sobre la parábola de la semilla de mostaza y la cizaña, por lo que a través de los siglos así ha sucedido. Entonces nosotros vamos a tomar el ejemplo, bueno, yo voy a tomar el ejemplo del exilio de Babilonia, 400 años de silencio. Nadie se daba cuenta que Dios estaba obrando en ese silencio. También otro ejemplo, nosotros estamos estudiando para aprender, para ser formados, para ser enseñados. Dios tiene un plan. Entonces, este mundo no sabe que nosotros estamos aquí y a través de nosotros también va a llegar el evangelio a muchas personas. El movimiento cristiano mundial es un término amplio que se refiere a la diversidad de grupos y denominaciones cristianas que se han expandido a nivel mundial en los últimos siglos. Este movimiento comenzó en gran medida como resultado del trabajo misionero llevado a cabo por diversas organizaciones cristianas en diferentes partes del mundo. ¿Podría pasar al siguiente PowerPoint, por favor, Pastor? Sí. En este siguiente nos habla el reino contraataca, 10 épocas contra la historia redentora. Este aborda la manera en que la historia humana ha sido una lucha constante contra el plan redentor de Dios y cómo a pesar de esto Dios sigue trabajando en su plan de salvación. La historia del desarrollo del cristianismo es en 10 épocas. Como podemos ver acá, Jonathan Lewis nos presenta 10 épocas, donde podemos observar a los patriarcas, a la cautividad, a los jueces, a los reyes, el post-exilio, Roma, los bárbaros, los vikingos, los sarracenos y los confines de la tierra. Pero esto también tiene mecanismos y agentes de misión. Allí está Abraham, Israel, exilio, la dispersión, la iglesia en tiempo de Cristo. También las invasiones, los frailes, los celtas, los monjes y ahora que vamos a ver las misiones modernas.
Siguiente, pastor. El reino contraataca 10 épocas contra la historia redentora. La historia del desarrollo del cristianismo en 10 épocas, estas duran aproximadamente 400 años cada uno. Lo que une a las 10 épocas es la gracia de Dios que interviene en la historia con el fin de contestar al enemigo, quien provisionalmente nosotros sabemos que es Satanás, que está gobernando este mundo. Entonces, el plan de Dios para hacer esto es alcanzar a todas las naciones mediante la bendición a Abraham y a sus hijos por la fe. Esta bendición está destinada a ser compartida para otras naciones, ya que aquellos reciben las bendiciones de Dios son como Abraham, hombres de fe que están sujetos a la voluntad de Dios y que se convierten en parte de su reino. Y ellos representan la extensión de su dominio a través del mundo intermediando en los pueblos. En cada una de las épocas vemos el interés activo de Dios en hacer que se cumpla su misión con la completa cooperación de su pueblo escogida con o sin ella. Acá podemos ver que Jesús también aparece en una visita incriminatoria. Conocemos que es incriminatoria, ¿no? Él vino a los suyos, pero los suyos no los recibieron. Siguiente, pastor. Entonces, acá vamos a ver los periodos de la expansión del cristianismo. Acá está desarrollada 400 años cada una y están divididas en 5 periodos. Entonces, en primer lugar está Roma. Roma fue alcanzado por el cristianismo. Pero, ¿qué llegó a pasar con Roma? No propagó el evangelio a los bárbaros, a los celtas, a los godos, y como castigo de Dios, los godos mismos invadieron a Roma y derribaron gran parte occidental del imperio. Entonces, este fue el castigo que recibió Roma por no propagar el evangelio. Entonces, en segundo lugar, los godos se agregaron y por parte del corto tiempo establecieron también un nuevo imperio. Pero ellos tampoco propagaron el evangelio. En tercer lugar, los vikingos otra vez invadieron las tierras de los celtas, los bárbaros que estaban evangelizadas. Luego, a través de ese proceso, ellos llegaron a convertirse al cristianismo, pero todo eso tiene un proceso para que ellos puedan convertirse. Nosotros sabemos que los vikingos eran unos hombres muy, muy, muy malos, así, muy Crueles. fuertes, muy guerreros. Sí. En cuarto lugar, Europa, unida por primera vez mediante la fe cristiana, alcanzó a los sarracenos, pero no con esa intención, sino con otra intención. Y este punto llegó al oriente durante el tiempo y fue un fracaso de las cruzadas, ¿no? Y por último, Europa alcanzó aún hasta los confines de la tierra. En este periodo de evangelización estuvo al orden, pero lo hizo de una manera mezclada con diferentes motivaciones. Los intereses comerciales y espirituales fueron tanto una bendición, ¿no? Siguiente, pastor.
Y por último vamos a ver las 3 épocas de la expansión mundial. Ahí, estos siglos de la expansión cristiana pueden ser divididas para su estudio en 3 épocas distintas. Cada una de estas épocas, los adelantados del reino logrados durante cada periodo de tiempo y las personas que tuvieron una gran participación clave. En la primera época duró en 1790 a 1865. Entonces vamos a ver ahí la acción de William Carey, un joven que empezó en el cristianismo siendo muy pobre. Él para llegar a otras personas, la primera época de misiones protestantes fue significativa ya que logró que la Iglesia protestante de Europa y Norteamérica despertara su responsabilidad en la evangelización del mundo. El descubrimiento de las agencias misioneras como un medio para lograrlo demostró ser uno de los aspectos más importantes. En la segunda época vamos a ver la acción de Edson Taylor, que duró en 1865 a 1945. La segunda era confrontó el reto del interior de los continentes geográficos aislados. Estas sociedades misioneras fueron alimentadas por miles de reclutas del movimiento estudiantil, de voluntarios para misiones en el extranjero. En la tercera época duró de 1945 al 2000 por Cameron Thompson y Donald McGavran. Centenares de nuevos esfuerzos se están iniciando para alcanzar a la gente inalcanzada, grupos que todavía están aislados del Evangelio. En cuanto a la primera época, William Carey empezó desde muy joven, siendo un joven pobre. Él empezó a tomar la Gran Comisión seriamente y a partir de eso tuvo muchas complicaciones al transcurso de su vida. Entonces, él llegó a muchos lugares y puedo decirles que en el punto que llegó hasta la India, pensando que su misión de él era llegar a muchos lugares, pero lo que no sabía era que él tenía que, sin querer, traducir para aquellos pueblos y la palabra de Dios pueda estar traducida para que las demás personas puedan leerlo. Amén. Y en cuanto a Hudson Taylor, él llegó a Guatemala también para... No, él fue a China, sí, Hudson Taylor. claro, a China, perdón, Sí, pastor. sí. Mm, Llegó a China mm. y entonces la segunda era confrontó el reto del interior de los continentes geográficos aislados. La visión de Edson Taylor impulsó la formación de docentes de sociedades de misiones con el interior en mente.
Estas sociedades misioneras fueron alimentadas por miles de reclutas del movimiento estudiantil de voluntarios para las misiones al extranjero. El resultado fue el establecimiento de centenas de millares de iglesias. Y por último, también vamos a ver la acción de Cameron Thompson y Donald McCabe. Ellos fueron al campo misionero que ni siquiera terminaron sus estudios universitarios, al igual que pasó con Cameron, con William Carey y Edson Taylor. Su trabajo realizado en Guatemala. Muy bien, en Guatemala. Entonces, la primera época se caracterizó por el alcance de los pueblos de las regiones costeras y la segunda por el de los territorios ubicados tierra adentro. La tercera se caracterizó por llegar a los grupos no comprendidos en una categoría no geográfica, quizá más difícil de definir, que ha sido llamado los pueblos no alcanzados por personas aisladas, por los pueblitos. Por ejemplo, un pueblo que no sale al mundo y no conoce la palabra, entonces allí ellos interactuaron. Y con todo eso, entonces acá en la expansión, nosotros podemos ver que esta historia presenta un drama continuo. Dios ha estado usando a su pueblo y de esa manera se ha estado expandiendo por muchos lugares. Entonces, ahí podemos ver a grandes jóvenes, a grandes luchadores que continuaron el evangelio en diferentes partes del mundo. Y eso fue todo. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Sí, muy bien. Margarita, muy bien. Un aplauso para Margarita. Sí, Ya, Margarita, bien, sí, bien. sí, Muy costó bien. un poco, ¿no? Margarita, sí, ¿no? No es fácil, pastor, no es fácil. Sí, 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 No, no es fácil. sí, costó Le tocó saber. la Sí, parte pero más ella, difícil. año pasado, en otras materias, estuvo exponiendo muy bien y hoy también lo hizo bastante bien. Y bueno, vamos a ver también, igual que Jonathan Leis, eh, estuvimos viendo desde la semana pasada estos 5 periodos. ¿Mm? A ver, vamos a nosotros un poco ir recordando la semana pasada. ¿Mm? Eh, Estábamos viendo la historia, esta parte de la historia. A ver, eh, pero yo le dije que estaba siguiendo esta división de la Tourette. La Tourette, la Tourette, eh, mm, Kenneth Scott Latourette, aquí él dividía en 5 periodos, ¿no? Del 33 al 500, periodo de nacimiento de la Iglesia y su expansión dentro del Imperio Romano. Después, del año 500 al 1492 después de Cristo, periodo de oscuridad de la Iglesia. Después tercero, 1493 al 1792, periodo de oro de la misión católica. Cuarto periodo, de 1793 al 1945, periodo de crecimiento de la misión protestante. Y después, periodo quinto, de 1945 hasta el día de hoy, periodo de la misión contemporánea. Entonces,
nosotros hemos visto la semana pasada que la Tourette presenta un crecimiento hasta el año 500, después la caída, y después hay un cierto crecimiento y luego decadencia, crecimiento, decadencia y otra vez crecimiento. Entonces, todo este tema hemos visto la semana pasada, del año 33 hasta el año 500, la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano. Después este emperador Constantino triunfa en la batalla y es declarado como el emperador del Imperio Romano Occidental y Oriental, y él funda la ciudad Constantinopla. Y además, a través del Edicto de Milán, se termina con las persecuciones y oficializa el cristianismo como religión dentro del Imperio Romano. Y después crece diferentes controversias. Recuerden, digamos, Constantino convocó a un concilio niceno en Nicea en el año 325. Allí define este credo niceno, la doctrina de la Trinidad. Y después había controversias cristológicas. ¿Quién es Jesucristo? Entonces allí en Calcedonia, en el año 451, define que Jesucristo tiene dos naturalezas, divina y humana. Divina y humana. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, pero hay problema de mundanalización, es decir, la secularización. Esto trae como consecuencia, porque la Iglesia comenzó a emerar en vez de enviar misioneros, preocuparse en la evangelización, lo que había hecho es construir grandes templos. Y después la Iglesia estatizada o imperializada dejó de hacer la misión. Entonces aparecieron grandes hombres del desierto, que comenzaron a vivir al principio vida ascética, pero luego formaron ellos monasterios, y a través de los monasterios, primer reino fue Edesa, después primera nación cristiana Armenia, pero a través de los monasterios, los monjes monásticos se convierten en misioneros. Entonces, ellos enviaron misioneros a Irlanda, a Escocia. Entonces, a ellos se les llama misión celta, y Columba, un gran misionero, ¿no? Entonces, la mayoría estaban cómodos allí dentro de la Iglesia imperial romana, pero había pocos remanentes despiertos, estos hombres monjes monásticos que consagraron sus vidas, fueron hasta las Islas Británicas, y a través de la misión romana. Agustín fue enviado por Roma hasta Inglaterra. Allí comienza, junto con la misión céltica, la misión romana de evangelizar todas las islas británicas. Allí el Gregorio Grande comenzó a enviar misioneros a Agustín, y a través de Agustín comienza la
misión a las Islas Británicas. Y después también los monjes enviados por estos monasterios, porque los monasterios eran como un centro de vida no solamente intelectual, y además también ellos trabajaban, se mantenían, ellos por su trabajo, pero enviaban misioneros. Entonces ellos comenzaron también a evangelizar a los bárbaros. Por eso Jonathan Lewis le dice periodo de bárbaros, periodo de bárbaros. En este periodo ellos evangelizaron a los bárbaros, a los que estaban fuera del Imperio Romano. Entonces Willy Brordo, también un misionero, salió del monasterio de Ripon, junto con otros 11 monjes, fueron hasta los Países Bajos para seguir con la evangelización. Después Bonifacio, también educado en el monasterio, él se hizo monje y también pudo llegar a ser abad, pero él dejó esos honores. Abad es el director del monasterio. Él dejó este cargo y se unió junto con Willy Brordo para ir hacia Alemania. Entonces, él fue a Alemania y allí luchó contra la idolatría, contra la brujería, y usó esta estrategia de choque espiritual. Es decir, ellos, los alemanes, creían en un dios del árbol llamado Thor, y él con una hacha derribó. Miren que los nativos tenían mucho temor a este árbol, pero él, con mucha valentía, a pesar de la resistencia de los nativos, él derribó y mostró el poder del cristianismo por encima de este ídolo o dios Thor, y allí pudo vencer espiritualmente contra la idolatría y la hechicería y la brujería que reinaba en Alemania. Por eso la característica de la misión en la Edad Media, ya vimos, fue el periodo de oscuridad. Hubo mucho fortalecimiento del papado, del sacramentalismo, de la jerarquización de los sacerdotes, la cristianización masiva y política ha hecho que haya muchos cristianos nominales dentro de la iglesia. Entonces allí la iglesia católica comenzó a desviarse paulatinamente de la verdadera fe y de la enseñanza bíblica, pero los monasterios se convirtieron en centro de la misión mundial, es decir, fuera del Imperio Romano. La estrategia que usó fue la acomodación, acomodar las fiestas paganas o la cultura pagana con significados cristianos y bíblicos. Entonces, la fe no era una fe fuerte, tampoco una fe sólida, sino que al haber muchos cristianos nominales, además usando esta estrategia de acomodación, lo que trajo en estos territorios donde había muchas iglesias católicas, lo que hubo fue el sincretismo religioso. Eso ha hecho que en los lugares cristianos había mucha idolatría, mucha apariencia parecían cristianos, pero en el fondo, internamente, no hubo una verdadera evangelización. Esto ha hecho que
en estos terrenos cristianos, donde había iglesias cristianas, cuando nace Islam, a través de las invasiones árabes, ellos conquistaron todos estos terrenos cristianos casi en 150 años. Entonces, las iglesias cristianas perdieron casi todos los territorios de Asia, de Medio Oriente y norte de África, hasta España, y este es digamos, la cordillera que se llama Pirineos. Miren que hay montañas muy, muy altas y que impidió que avanzaran los musulmanes hasta el territorio de los franceses. Entonces, por esta barrera geográfica de los Pirineos, miren que la fuerza musulmana no pudo llegar al centro de la cuna del cristianismo, pero miren que en pocos siglos, por esta falta de verdadera evangelización, no pudo, digamos, contener o detener el avance del musulmán en todos estos territorios cristianizados. Entonces, desde el papado, miren que organizó a partir del siglo XI las cruzadas. Fueron campañas militares para reconquistar el Medio Oriente, especialmente Jerusalén. Pero también un fracaso total, estas campañas militares. Aquí se ve que hubo 8 cruzadas, que comenzó en 1096, que duró hasta 1270, que fueron enviados desde Francia, desde Italia y desde Alemania, o también participaron los ingleses. Miren que hicieron un desastre. Fue el periodo más oscuro de cristianismo en estos 3 siglos, del siglo XI hasta el siglo XIII. Es una vergüenza lo que ha hecho esta cruzada, porque miren que mientras iba a Jerusalén, pasaron por Constantinopla estos cristianos nominales, pero eran soldados. Miren, saquearon esta ciudad cristiana que es Constantinopla, y allí, miren que mataron niños. No solamente saquearon todos los bienes, sino que violaron las mujeres, asesinaron los hombres inocentes, y después fueron a Jerusalén. También allí mataron a todos los musulmanes, habitantes inofensivos, que no eran militares, soldados, sino que gente normal, gente del pueblo, campesinos. A ellos mataron a todos los niños y hasta las mujeres. Ustedes pueden ver la película, ¿no? Sí, El Reino Eterno se llama la película, que habla de estas cruzadas, y después y finalmente fueron reconquistados por los musulmanes, pero los musulmanes dejaron ir por el mar para que pudiesen volver hasta Europa, ¿no? Una vergüenza total. La evangelización de hoy a estos países musulmanes, todavía una de las barreras o trabas más fuerte es la cruzada. Los musulmanes hasta el día de hoy, después de 10 siglos, recuerdan el horror
o el asesinato y también una guerra sin razón de la cruzada que organizaron en este periodo. Entonces, fue un periodo donde estaba muy distorsionado la fe por la idolatría, el sincretismo, falta de educación bíblica a los fieles en este periodo de la Edad Media. Y ahora, hoy vamos a hablar de esta tercer periodo o tercera era, misión católica al mundo, desde el año 1492 al 1792. Es la era de los grandes descubrimientos. Sí, en el siglo XIII, la Iglesia Católica se preocupó en hacer la guerra, pero ahora, a través de estos descubrimientos de América, de África y de Asia, comenzaron a ir los barcos a estos países, a estas naciones, y fue el periodo del envío de misioneros. No solamente iban los marineros para hacer comercio mercantil, y después nace la colonización por estos descubrimientos. Miren que los marinos genoveses y sus expediciones a África en 1426. Entonces, los genoveses son los italianos, marineros que fueron a África, comenzaron en las costas, fundar pequeñas ciudades y allí comenzaron a hacer los comercios y detrás iban los misioneros. Y después los portugueses rodearon toda África y llegaron hasta la India. Este hombre Vasco da Gama en 1417 llegó a India, porque por vía terrestre estaba totalmente impedido por los musulmanes, no podían ir por este camino de seda, ¿no? Silk Road se dice, ¿no? Estaba totalmente impedido por esta vía, entonces por los barcos comenzaron a ir a India y a China. Y después sabemos que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Y esto dio como un nuevo comienzo de expansión especialmente España y Portugal, donde comenzaron a ir grandes hombres que fueron a conquistar. Detrás de ellos fueron los comerciantes, los marineros, y juntamente con ellos también fueron los misioneros. Entonces, allí en el mapa ustedes pueden ver desde Portugal, desde España, rodearon toda África y fueron India y después los países sudeste asiático hasta Japón y Corea. Corea. Miren que... y después, desde aquí, Cristóbal Colón descubrió América, porque por esta vía de África iba hasta China, pero Cristóbal Colón quería ir por el lado este, no por el lado oeste, sino entonces por América, y al principio, cuando descubrió América, pensó que era India, ¿no? India. Pero no era. Después se dio cuenta que no era India, por eso a los habitantes de América los llamaron indios. Y después Américo Vespucio corrigió que es otro continente, y por ese honor al descubrimiento de Américo se llamó América. América. Entonces, Portugal y España, como potencias imperiales, comenzó
primero África y Asia y luego América. Miren que en este periodo de siglo de oro, no solamente de la conquista, de descubrimiento, sino que lo que en el siglo XVI, en Europa, religiosamente, en campo religioso, nosotros sabemos que hay levantamiento de estos reformadores como Martín Lutero y aparecen los luteranos, calvinistas, reformados. Entonces, por esta división religiosa, por la reforma protestante, dentro de la Iglesia Católica nace una reforma, un movimiento reformador. Nosotros ese movimiento reformador llamamos contrarreforma. Entonces, como muchos cristianos que son sinceros, fieles, muchos de los monjes o también dentro de la Iglesia Católica había, entonces la división entre la Iglesia Católica y protestante llegó como un golpe, como un choque espiritual. En esto, este hombre llamado Ignacio de Loyola, miren que en 1491, murió en 1556. Él funda la Sociedad de Jesús. Fue un gran hombre, un gran cristiano. Fue un noble, pero también soldado, se convierte. Él entró, miren que ya siendo muy grande, entró a la Universidad de París, y después estudió en la Universidad de Alcalá, Salamanca. Miren que estas universidades fueron las mejores universidades, pero él, ya siendo un hombre grande, era el mejor estudiante. Se convirtió en mejor estudiante. Y además, su espíritu de entrega total a Cristo, esa radicalidad espiritual, llegó a que muchos jóvenes le siguieran. Entonces, él, mientras estudiaba en estas universidades, no solamente se destacó como estudiante, sino por esta influencia a los jóvenes estudiantes universitarios, llegó a formar esta sociedad de Jesús. A ellos se les llaman jesuitas. Y este grupo de jesuitas, como los franciscanos, como los dominicanos, como órdenes agustinienses, en este siglo XVI, se convirtió en la fuerza espiritual y también misionera más importante dentro de la Iglesia Católica. Entonces, en 1540, la sociedad fue aprobada por el Papa Pablo III. Y además, él escribe ejercicios espirituales que este ejercicio espirituales es un manual de ejercicio espiritual de la disciplina que hasta el día de hoy es manual para disciplinar para la disciplina espiritual de los católicos y también de los evangélicos. Entonces, nosotros de este libro aprendemos mucho de Ignacio de Loyola. Y Loyola, miren que fue esta orden de los jesuitas, miren que Francisco de Asís organizó como unos frailes hermanos de pobre que mendigaban, que vivían juntos en el monasterio, pero él transformó esta orden no como una orden monástica, sino como una sociedad de soldados de Cristo, soldados de Cristo. Entonces,
a partir de de nacimiento de esta orden de los jesuitas, se le llamó la Compañía de Jesús, es decir, los soldados de Jesús, ellos, el espíritu poderoso de esta compañía fue la vocación misionera. Vocación misionera. Entonces, enviaron muchísimos misioneros, no solamente a África, Asia y América, América también. ¿Ustedes conocen la película La Misión? ¿Ustedes vieron? A ver, ¿quién vio la película de La Misión? Raúl, ¿viste? Yo lo vi, profesor. Yo lo vi. No, esta película donde se trata de ahí de la provincia de Misiones, había estos monjes o compañía de orden de los jesuitas que evangelizaba a los guaraníes. ¿No vieron esa película? No, solo la historia que llegaron los jesuitas hasta Sudamérica. Sí, miren que... Trabajaron mucho, enseñaron a cultivar, todo así. Sí, Amador la vio y Roberto también la vio. sí, miren que... Amador y Roberto. sí, la semana que viene vamos a ver un poquito de la película porque aquí está el hermano del misionero Daniel Lee. Miren que, hermano, pastor Daniel, sí, mi hermano. sí, hermano de misionero Daniel Lee, aquí está Esteban Lee, pero esa película protagonizado por Robert De Niro, miren que antes él, Robert De Niro, este hombre, era mercader de esclavos guaraníes, que él cazaba en la selva y vendían como esclavos para los blancos, ¿no? Pero él se arrepiente y se transforma en uno de los jesuitas. Pero por la ambición de los comerciantes portugueses, no solamente allí son expulsados de esos territorios, no solamente los guaraníes, sino que todos mueren, también mueren juntamente con los aborígenes, mueren todos los jesuitas. De eso se trata la película, ¿no? Entonces, en este periodo hicieron grandes obras los jesuitas, ¿no? Los jesuitas. Realmente hizo tareas admirables, admirables, admirables. Lideró toda una época de siglo de oro de la misión, los jesuitas. Entonces, pero este hombre se llama Francisco de Javier, en 1506 al 1552, de familia aristocrática de Navarra, es decir, de España. Estudió teología en París, en la Universidad de París. Fue compañero, amigo y además un gran administrador de Ignacio de Loyola. Bueno, de ese espíritu misionero él fue desafiado y fue como misionero. Se unió al grupo 1534 junto con Loyola y fue hasta India. India. Miren que fue hasta Japón. Y miren que en 1536 ordenado. 1539 designado como legado del Papa, partió de Portugal, llegó a Goa. Miren todo este recorrido, ¿no? Goa. Y después llegó a Malaca, que es Ceilán. Ceilán ahora sería India. Y después Malasia. Luego fue a Japón. Y después llegó a las islas de Cantón. Hoy sería Taiwán. Cantón sería Taiwán. Isla de Cantón sería Taiwán. Entonces, miren que escribió una nueva hazaña misionera en África y en Asia.
este gran misionero Francisco Javier. Francisco Javier. Miren que estos jesuitas fueron a los lugares más difíciles para expandir el cristianismo y fundar las iglesias. Fueron a Japón, China, India y también América del Sur. Miren, murieron muchísimos monjes jesuitas, y los jesuitas que fueron, y después paulatinamente otras órdenes monásticas como los dominicanos, franciscanos, acompañaron en estas obras misioneras. Miren que además de esta película de la misión, que nosotros tenemos que ver allí a través de la película cómo fue el trabajo de los misioneros que vivieron junto con los aborígenes allí cerca de la catarata de Iguazú, y fueron perseguidos por los blancos conquistadores, con los mercaderes de esclavos y los comerciantes, pero ellos entregando toda su vida mostraron un ejemplo, un modelo de misioneros en este periodo, Entonces, pero el representante más famoso fue Francisco de Javier. Y después hay otro que se llama Adam Schall y Matteo Ricci. Entonces, como dos representantes más famosos, por un lado, un modelo es Francisco de Javier. Él fue un misionero más bíblico, evangelizó para la conversión. Pero Matteo Ricci, dentro de la Iglesia Católica, fue un misionero muy famoso, fue a China y él aprendió el chino y además escribía poesías y se convirtió uno de los investigador más profundo de la cultura china. Y además hizo que el cristianismo pudiera recibir el confucianismo dentro del cristianismo. Entonces, para nosotros consideramos como un misionero liberal Matteo Ricci, ¿no? El modelo de Matteo Ricci, pero sin embargo, a través de Matteo Ricci, China comenzó a haber cristianos y a través de estos cristianos entró el evangelio hasta Corea. Y en China nace un cristianismo autóctono a través de Matteo Ricci. Pero, ¿cuál fue la barrera o la limitación de la misión católica? Fue que estos misioneros, como no eran casados, la mayoría de los monjes eran solteros, y además ellos fueron a los lugares del campo misionero, sufrieron muchísimo, porque desde las iglesias católicas enviaban, y no es que también enviaban los apoyos misioneros. Entonces ellos iban a estos campos misioneros, tenían que trabajar, ganar el dinero, sustento, y además tenían que evangelizar. Entonces, por estos trabajos forzosos, muchos misioneros murieron perseguidos por el gobierno, martirizados por los soldados y además por las enfermedades, la malaria o diferentes enfermedades autóctonas. Murieron casi la mayoría de los misioneros católicos de temprana edad. Entonces, esto hizo que no pudiera continuar la misión. Y después en China, como Matteo Ricci, influido por el confucianismo,
esta creencia a los antepasados, él como que permitió dentro de la fe cristiana. Entonces, luego chocó junto con los misioneros jesuitas, y por esta crisis tampoco pudo seguir la misión en continuidad. Entonces, y después el error de la misión católica es que no se esforzó en la traducción de la Biblia, en el idioma vernácula, es decir, en idioma de cada país, cada pueblo que ellos iban a evangelizar. Estos fueron los errores y la limitación de la misión católica. Y después nosotros ahora vamos a ver el cuarto periodo, misión protestante, desde el periodo de 1793 hasta 1945. Ya dijimos, miren, Margarita también habló, este gran hombre que encendió el fuego de la misión dentro de la iglesia protestante evangélica fue justamente William Carey o Guillermo Carey. Guillermo Carey, aquí vemos encendiendo el fuego, fuego de la misión, de salir hacia afuera. ¿Por qué los protestantes durante estos periodos del siglo XVI, XVII hasta XVIII no enviaron misioneros? Una de las causas fue que, miren que la guerra religiosa, es decir, los países católicos y los países protestantes, esta guerra religiosa duró 100 años. Entonces, miren que por esta invasión de los católicos a los países protestantes, en general, los países protestantes quedaron como totalmente devastados por la guerra. Entonces, no tuvieron fuerza para enviar misioneros las iglesias. Y después la segunda causa fue que en general los países protestantes estaban en el centro de Europa, menos Inglaterra. Entonces, Guillermo Carey fue un inglés. Desde Inglaterra, él fue hasta India, ¿no? Pero Alemania, Países Bajos, es decir, Holanda, luego después Suiza, que son países protestantes, como está en el centro, y los países católicos eran los países que tenían contacto con el mar. Entonces, al tener esta barrera, no pudieron enviar misioneros por vía marítima. Y después, del lado este, estaban los musulmanes. Entonces, al estar en el centro, por esta situación geográfica, no pudieron enviar misiones. Y después la tercera causa muy mala es que por el error teológico. Pensó que esta gran comisión fue para los 12 discípulos, ¿no? Para la iglesia protestante evangélica. Entonces, y después el calvinismo duro pensó que Dios se va a encargar de evangelizar a los predestinados. Entonces, no tenemos por qué nosotros ir a evangelizar a los continentes no evangelizados, y no hubo una evangelización y de envío misionero. Pero en 1793, este hombre, por eso nosotros llamamos Guillermo Carey como el padre de la misión protestante o de la misión moderna. Porque este hombre como que despertó
a toda iglesia evangélica que tenemos que llevar el evangelio, que la gran comisión no es solamente para los 12 discípulos, para los apóstoles, sino es un mandato para todos cristianos, para todos cristianos. ¿Mm? Y junto con Guillermo Carrey está este hombre, Ludwig von Zinzendorf. Este hombre fue conde. Miren que un moravo, un conde de Moravia, y él aceptó los hermanos moravos en su condado, le dio la tierra para que pudieran vivir pacíficamente, profesando la fe, los hermanos moravos. Y allí nace la iglesia morava en Moravia, y esta iglesia moravia, instalada en Gerjun, miren, ¿no? Comenzaron a enviar misioneros. Y ellos hasta el día de hoy enviaron más misioneros que los miembros de la iglesia. Entonces, ahora en Moravia, la iglesia de Herrnhut, no hay muchos hermanos, porque la mayoría fueron enviados, y esta iglesia envió más misioneros, siendo una sola iglesia, ¿no? Creo que envió casi 2.600 misioneros. 2.600 misioneros. Una sola iglesia. Fueron misiones pietistas europeas, ¿no? Europeas. Pero recordamos que este hombre, Guillermo Carey, enviaron, disculpe, la iglesia morava hasta 1930 envió 3.000 misioneros. De 12 hermanos envió un misionero. Y la mayoría de los misioneros fueron todos autosostenidos, es decir, tent maker. Y fue la iglesia que más envió misioneros. Y ellos, la mayoría murieron martirizados, que fueron a diferentes partes del mundo, y juntamente con Guillermo Carey, estos moravos despertó el movimiento misionero dentro de la iglesia evangélica protestante. Y justamente, pero nosotros decimos, Guillermo Carrey es el padre de la misión moderna, porque desafió a la iglesia evangélica a establecer agencias misioneras. ¿Por qué es importante estas agencias misioneras? Porque en caso de la iglesia católica, ellos tienen los monasterios. Pero cuando Lutero, Calvino, hizo la reforma, Lutero estaba en contra de los monasterios. Entonces, única institución reconocida para el movimiento reformador fue la iglesia. Pero una iglesia es muy difícil, como en caso de los moravos, porque enviando tantos misioneros, como que la iglesia misma quedó sin miembros, ¿no? Sin miembros, porque la mayoría fueron misioneros. Entonces, Guillermo Carrey se dio cuenta que no solamente él fue a India, tradujo la Biblia al lenguaje de los hindúes, él se esforzó, aprendió el idioma. Él dice que él fue el mejor estudioso de la lengua de los hindúes, porque en India había un montón de dialectos. Entonces, hasta el rey, cuando quería entender algún documento,
dice que tuvo que llamar a Guillermo Carrey para que traduzca. Entonces, fue un gran misionero, estudioso, conocedor de la lengua, de la cultura de India, sino que él fundó agencia misionera. Agencia misionera. ¿No? Entonces, hoy en día nosotros tenemos iglesia y las agencias misioneras como medios para reclutar, entrenar, enviar los misioneros y además controlar a los misioneros o cuidar a los misioneros. Este es el trabajo de la agencia misionera. Y además él escribió un libro llamado La responsabilidad cristiana de la conversión de los paganos. Este libro se convirtió en bestseller en toda Europa, y que él comenzó a hablar que en el mundo hay un montón de habitantes que no conocen a Cristo y jamás en su vida han escuchado el Evangelio, y allí la responsabilidad, la vocación de los evangélicos es ir y enviar misioneros y evangelizar a ellos. Entonces, organizar esta agencia hizo que dentro de la iglesia evangélica haya un gran despertar, un gran movimiento misionero que después de Guillermo Carrey, muchos jóvenes se consagraron a la misión y comenzaron a ir como misioneros a diferentes partes de los continentes africano, asiático y otros lugares. Y después, como Margarita habló, en este periodo podemos nosotros dividir en 3 etapas de la misión protestante. La primera misión es misión en las costas, que comenzó en 1793 por Guillermo Carrey. A ver, ¿qué hora es? Sí, todavía tenemos tiempo, ¿no? Porque Guillermo Carrey, porque los misioneros fueron a las costas. La mayoría de los mercaderes, colonizadores, estaban viviendo en la costa, porque en el interior había mucho peligro, no garantizaba la seguridad, entonces tenían miedo de ir hacia adentro del continente. Entonces, los misioneros, cuando llegaban a India, China, a Japón, en general, ellos vivían en la costa, por eso se llama misión en las costas. Segunda etapa en misión continental, o a los interiores. Fue el primer misionero que no se conformó, no estaba contento de hacer la evangelización en la costa, sino que entró a los interiores, a pueblos, ciudades del interior de China. Fue este gran misionero en China llamado Hudson Taylor. Hudson Taylor, este misionero enviado en 1865. Y este Hudson Taylor comenzó a hacer la misión, pero él se llamó misión de fe. Es decir, que cuando de Inglaterra, de Gran Bretaña, igual que Guillermo Carey, todos son ingleses. Por eso Inglaterra fue el país que más misioneros envió. Y después, siglo XX, Estados Unidos, ¿no? Pero al principio fueron los ingleses, ¿no? Entonces, allí él dijo que desafió a los jóvenes, despertó este fuego misionero, y él habló de que dentro del continente hay muchísimas personas que jamás han escuchado el Evangelio. Entonces, desafió a los jóvenes que entremos dentro del continente, y además todo ello, estos jóvenes fueron todos autosostenidos. Por eso se llama misión de fe.
¿Mm? No es que cuando es enviado, bueno, mensualmente que garantiza $2.000, $3.000, como en día de hoy, sino que aunque haya $500, $200, aunque no haya ningún apoyo, que los jóvenes iban, igual que él, dentro del continente, y entonces abrió una nueva era misionera dentro de la iglesia protestante. Entonces, junto con Hudson Taylor, fueron como más de 750 misioneros, desde Inglaterra, que fueron a China, a India y a estos países asiáticos. Y después, la tercera etapa o era de la misión protestante, desde el año 1940, bueno, este hombre es Cameron Townsend y Donald McCabrand, dijeron que en el siglo XX que, una necesidad de terminar con la misión, y comienza el periodo de la misión a los no alcanzados, Entonces, que nosotros llamamos como la tercera oleada de la misión, no a la costa ni a los interiores, sino a las etnias no alcanzadas. Porque ellos cuando fueron a Guatemala, comenzaron a evangelizar en castellano, y dentro de Guatemala había etnias que no sabían hablar el español, y había etnias encerradas en su comunidad, en las selvas guatemaltecas, y se dio cuenta que todo ese pueblo, etnias, no eran ni blancos ni civilizados, sino que vivían en las selvas, y que ellos hablaron de la necesidad de cubrir las etnias y llevar el evangelio a estas etnias no alcanzadas. Entonces, luego se dieron cuenta que en muchos países donde se pensaron que eran evangelizados, pero sin embargo, dentro de esos países había muchísima cantidad de etnias no alcanzadas. Entonces, a partir de 1945 comienza esta tercera etapa de la misión protestante, que se llama misión a los no alcanzados. Entonces, el lema de hoy es llegar a las etnias no alcanzadas. Entonces, miren que hay 60% de grupo étnico no alcanzado que viven en países cerrados. Esto nosotros llamamos ventana 1040, ¿no? Ventana 1040. Esta es una de las zonas más necesitada del Evangelio, y se la denomina como ventana 1040. Desde Argentina, desde América Latina, últimamente están yendo muchísimos misioneros a estas zonas, a estos países, pero en América, en Amazonas, también hay etnia no alcanzada. A estos países, hay muchísimos países, entonces grupos tribales que no son alcanzados. Hoy en día hay 2.550 grupos no alcanzados. Y aproximadamente son 140 millones de personas. Miren, Comibam es una organización misionera de iglesias de América Latina. Se reúne cada 4 años para hacer un encuentro misionero de todos los países de América Latina, y hay una página de Comibam. Ustedes entren, pueden encontrar en castellano cualquier cantidad de informaciones, de números de etnias en el mundo, tribus, pueblos no alcanzados,
que necesitamos hacer la oración, enviar misioneros y también llevar el Evangelio. Antes, en 1980, había 24.000 etnias no alcanzadas. Miren que paulatinamente por este esfuerzo de los misioneros, como Guillermo Carrey, como Hudson Taylor, que abrieron este gran periodo de la misión mundial, está reduciendo las etnias no alcanzadas en el mundo. Miren, cuánta etnia no alcanzada hay en el mundo. Miren, todos estos datos yo saqué de Comibam. Comibam. Hay 11.000 etnias todavía no alcanzadas. Jesús en Mateo dijo, cuando el Evangelio llegue a todos los pueblos, entonces vendrá el fin. Entonces, todos estos pueblos, etnias, personas que están escondidas en los países, que cuando sean evangelizadas, allí nuestro Señor Jesús vendrá. Vendrá y que vamos a recibir a Cristo. Cristo, así que todavía queda nuestro trabajo. Entonces, miren, ¿a quiénes nosotros decimos etnia no alcanzada? De 0% de evangélicos o 0% de misioneros. Etnias alcanzadas, 5% de evangélicos y 5% de misioneros. Cuando hay iglesias ya establecidas, nosotros decimos etnias alcanzadas. Y 2% nosotros etnias menos alcanzadas. Y después etnias no alcanzadas, menos de 2%, y cuando no hay una iglesia nativa, una iglesia establecida, que ellos por sí mismos, cuando no pueden hacer la evangelización. Evangelización. Entonces, un ejemplo, este pueblo que está en India, Amat, tenemos que orar por este pueblo que vive en una religión del hinduismo. Hay población de 228.000 personas. Viven en India, Nepal y en Bangladesh. Bangladesh, miren este mapa. India, también allí en la región fronteriza entre India, Nepal y Bangladesh, allí viven este pueblo, esta etnia no alcanzada, ¿no? Entonces tenemos que orar por ello. Dice aquí Comibam, los Amat de India, Nepal, Bangladesh están contados una sola vez sin tomar en cuenta el número de países donde viven. Aquí está explicando que por qué de 16.000 etnias bajó a 11.000. Porque antes contaba 3 veces. Amat de India, Amat de Nepal, Amat de Bangladesh, pero a través de los estudios de los misionólogos se dieron cuenta que contaron 3 veces. Pero sin embargo, actualmente hay 11.000 pueblos no alcanzados, y que hay esta necesidad de hacer la evangelización. Evangelización a ellos, y que hasta el día en que, como dice en Apocalipsis, capítulo 7, verso 9 al 10, donde toda la etnia, toda tribu, toda lengua, todo pueblo,
cuando adoren a Dios, para ese día nosotros tenemos que ser partícipes de esta misión mundial. Yo personalmente estoy muy contento porque había un estudiante egresado del seminario llamado Taviziani. Él vino de Bolivia para estudiar el seminario Tirano. Él terminó 4 años el seminario, volvió a Bolivia y la Iglesia Bautista Boliviana, es decir, la Confederación, a él envió a Bolivia, a este lugar no evangelizado, a las Amazonas bolivianas. Y él allí, junto con su esposa, evangelizó y levantó una iglesia. Y ahora, después de evangelizar, él fue a esta ciudad que ya está evangelizada, es pastor de una iglesia, pero él estuvo casi 10 años evangelizando. Y posiblemente yo este año, en noviembre, yo viaje a Bolivia para ir a ese lugar de las Amazonas bolivianas, y después, a ver, aquí está Elías. Elías, a ver, Elías, ¿vos de dónde viniste? Buenas noches. De la Amazonas boliviana también, que es frontera Pando con Brasil, Sí. que queda al lado norte. Y ahí también te comparten la frontera que viene siendo de las Amazonas, de Brasil, y tanto de Brasil como de Bolivia. Sería mixto, ambas. Y estaría dividida solo por el río Acre, que el que hace que une, después sería el puente de la mitad. Y que ahorita actualmente está inundado por las lluvias, pero ya, como ya no está lloviendo mucho, ya está bajando el agua. Sí, pero allí hay etnias todavía no Hay, alcanzadas, ¿no? hay todavía, en el lado de Brasil y también de Bolivia. Ahí le Sí, decimos sí. En América del Sur, las zonas amazónicas, hay muchos pueblos, etnias no alcanzadas. Justamente Ronald, Margarita, Amador, también ellos vinieron al seminario por este esfuerzo misionero. Ellos también de la zona Amazonas de Perú, de Nauta, ellos son de Nauta, vinieron al seminario a prepararse. Miren que ellos en estas vacaciones, en mes de marzo, navegando por el río amazónicas, y bueno, fueron a los lugares, pueblos que necesitan el Evangelio. Entonces, nosotros, hasta que venga nuestro Señor Jesús, tenemos que seguir esta misión transcultural de llevar el Evangelio a los que no están alcanzados por el Evangelio. También el pastor misionero Daniel Lee, su hermano está aquí, se está preparando ahora para ir allí a pueblos guaraníes. También hay pueblitos, comunidades que ellos por sí mismos no tienen pastores, no pueden evangelizar, pero por este esfuerzo del pastor Daniel Lee, misionero, ahora en Pozo Azul por lo menos hay pastores, hay iglesia que los pueblos guaraníes están predicando el evangelio. Y aquí también está Roberto. A ver, Roberto, ¿vos de dónde viniste? De Misiones. A ver, estamos preparando a Roberto para que él también vaya y que sea pastor para el pueblo guaraní, ¿no? A ver, Roberto, ¿de qué ciudad? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Yo soy de Aristóbulo, de Perú.
y tengo casi 7 comunidades alrededor, que son mis vecinos. Sí, 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 todos estos son esfuerzos misioneros y una de las alegrías que tuve mucho en este año, un egresado del seminario Fernandito nosotros decimos, que vino de Misiones, él volvió y el pastor misionero Danieli le construyó la iglesia. Ahora él está pastoreando, está predicando allí el Evangelio, cerca de allí que en Misiones hay como 80 comunidades de pueblos guaraníes esparcidos y allí él está atendiendo una comunidad cerca de San Ignacio, cerca de San Ignacio, pero entrando por la selva, ¿no? Por la selva. Yo recuerdo que cuando Fernando terminó 4 años el seminario, cuando volvió él a su comunidad, me enviaba así por WhatsApp que él no estaba haciendo nada. Entonces yo le digo, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no evangeliza a tu pueblo? Y él decía que necesito apoyo. Entonces, miren que año pasado, no, creo que, no sé si es año pasado o anteaño pasado, en pleno tiempo de pandemia, nosotros, después de terminar en noviembre la clase, organizamos un equipo misionero y fuimos hasta ahí. Tengo fotos. Junto con Fernando, fuimos allí, evangelizamos allí, repartimos comidas, barbijos, también hicimos campañas evangelísticas y gracias a Dios ahora Fernandito es pastor y bueno, ustedes vayan allí en Facebook, él sube fotos que evangeliza a los niños, jóvenes y hace culto el domingo, también el día miércoles, reunión de oración. Entonces yo le dije, mira, tenés que evangelizar y hacer estudio bíblico. Y además vos que sabés español y guaraníes, entonces predica en tu idioma, en tu lengua, en guaraní a los chicos, para que el evangelio penetre a tu pueblo, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos misioneros está dando frutos y que en este tiempo de la era de la misión a los no alcanzados, tenemos que seguir haciendo trabajo para alcanzar a los pueblos y etnias no alcanzadas. Esa es nuestra misión. Bueno, en esto hay alguna palabra, comentario o quieran opinar. A ver, Paula, que quieran opinar. A ver, sí. Gracias, Paula, por la ofrenda misionera. Sí, gracias. Sí, no puedo llegar, entonces a los que puedan que vayan. Realmente, todos somos parte, ¿no? Con el Sí. granito de arena todos somos parte. Escuchándolo hablar, sí, pastor, a mí me conmueve mucho porque una de las iglesias en la cual yo estuve participando casi unos 4 o 5 años, tuvimos muchas visitas de misioneros de la India, de Alemania, también de Colombia, Guatemala. Así que cuando usted habla y nombre esos lugares y todo eso, es más, hicimos comidas típicas y nos mostraban y nos enseñaban. Y realmente es un esfuerzo muy grande a los hermanos que van a ese lugar y el cambio cultural es grandísimo. Y aprender a no ser etnocéntrico es muy complicado, realmente. Tiene que tener un llamado bien marcado de parte del Señor. Por eso, cuando usted dice este hermano Fernando, yo no solamente creo que usted se enorgullece, por decirlo así de una manera, sino creo que todos los hermanos somos parte de ese orgullo santo, por darle un nombre,
porque realmente yo sé lo que es, nosotros lo hemos hecho en villas acá en San Rafael, muy complicado, en barrios periféricos, y por varios años yo embarazada, así que sé lo que es que los niños no tengan agua, no tengan comida, es muy difícil ver todo eso, pero vemos cómo Dios sostenía y se podían crear pequeñas casitas totalmente en el piso, sin luz, con velas, predicando y leyendo la palabra. Así que yo realmente tengo ese corazón y sé lo que es y le agradezco al Señor el poder colaborar, aunque sea con ese granito de arena. Sí, gracias, Me gracias. siento parte de ese cuerpo de Sí, Cristo. sí, yo tengo un especial amor hacia el pueblo guaraníes, también influido juntamente trabajando junto con el misionero Daniel Lee. Aquí está el hermano que va a ir. Pero una vez yo en el diario Clarín vi una foto donde un niño guaraní en la ciudad de Posada, él estaba tomando agua de la vereda, ¿no? Totalmente descalzo. Me dolió mucho ver esa foto, ¿no? Entonces, eh, junto con Daniel Lee oramos para que todo el pueblo guaraní, comunidades, sean evangelizadas y que ellos sean despertados por el Evangelio para vivir la bendición de Dios. Bendición de Dios, puedan vencer la pobreza, la ignorancia y que todos ellos en cada comunidad haya iglesia y que puedan alabar al Señor y que los pastores puedan educar a los jóvenes, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, un pequeño comentario, pastor. Sí, Usted sí. sabe que el año pasado vino una sociedad llamada New Life y ellos hacen pozos de agua. Y resulta que por el tipo de tierra no pudieron hacer, entonces hicieron unos filtros especiales, los pusieron en unas escuelas acá, tuvimos el privilegio de poder ayudar y evangelizar también a esos, orar por acá, por Malargüe y por todo eso, y este año creo que lo van a volver a hacer, porque se quedaron fascinados con la tierra que hay acá, y hablaban de eso, del tema del agua, cómo a través de ese recurso poder entrar a la evangelización. Amén, Así que amén, sí. también está disponible eso. Sí, ahora también está aquí la mamá de Angelén, que está en Brasil, egresada de Tirano, y ella ahora va a ir a India. India es uno de los países que hay mayor necesidad del Evangelio. Hay mayor población mundial, superó a China, India. Hay mayor cantidad de pobreza. También la religión de India es el hinduismo. Mucha idolatría, mucha pobreza. También hay castas, ¿no? Hay como una esclavitud satánica que viven aprisionados en esa falsa religiosidad. Y bueno, yo en mayo tengo que ir a Brasil para dar una semana de enseñanza y ahí trabajar junto con Angelén. Le va a faltar tiempo para todo lo que tiene que hacer. Irse a Chile, ir al norte. Sí, sí. El trabajo, el esfuerzo, yo Gracias a también Dios. como una gota que pongo para despertar a los jóvenes, educar y que enviar juntamente a estos latinos, jóvenes latinos, al campo misionero. Bueno, oramos. ¿Por qué no hace? Sí. Perdón, buenas noches, Sí. profesor. La verdad que es muy lindo lo que está comentando y estaba justo hablando con mi esposo. Conocemos a Fernando, ¿verdad? Un joven tan precioso en el Señor. Y vemos cuántas personas salieron misioneros de allí de misiones. Y estaba pensando que Formosa es muy poco el misionero que han salido de acá de Formosa. Así es que sería bueno que un día también oremos al Señor para que usted pueda venir para Formosa y animar Amén. también para que de Formosa pueda salir más misionero.
Amén. porque de Formosa está saliendo Angelén, la misionera, donde por ahí no es tan conocida, pero después otros misioneros de la iglesia de Nazareno, y ellos fueron prácticamente los únicos misioneros que salieron. Muchos deseaban salir, tenían el llamado, pero por falta de recursos, de respaldo de las iglesias, no pudieron cumplir con esa misión. Sí, amén. Seguimos orando. Bueno, oremos y terminamos la clase. ¿Podría Amén. orar Raúl? Raúl, ¿podría hacer una oración? Sí. Oramos.